El día de hoy estoy muy contento porque voy a dar un mensaje de lo que he aprendido los últimos 3 meses. Es algo que hemos estado experimentando mi esposa y yo durante los últimos 3 meses, pero que al final del día era un propósito de año para nosotros. No sé si ustedes son de los que se ponen propósito de año. Yo siempre me puse propósito de año bajar de peso, hacer ejercicio, mejorar en ciertas áreas. Y la verdad es que son propósitos que uno pone en sus notas, en el papelito, pero que la realidad es que nunca los cumplimos o simplemente los vamos dejando ahí. Y hace alrededor de 6 meses, mi esposa y yo tuvimos una conversación donde ella se abrió conmigo y me dijo que algo no andaba bien. Entonces estábamos pasando un proceso y tomamos la decisión de hacer, bueno, más bien ella tomó la decisión de hacer ciertas actividades para cambiar lo que estaba pasando. Una de ellas era mejorar su alimentación, empezar a hacer ejercicio. Y tomamos esa decisión y empezamos a hacer ejercicio. Ella primero, yo después, como que decía yo, pues tengo que ir porque pues se ve mal que yo me esté comiendo una hamburguesa y hay una ensalada o una pizza y ella esté agarrando lechuguita. Entonces empecé a sentir como cierta incomodidad. Entonces ya me iba a comer a otro cuarto, pero no se crea. Pero empezamos esa rutina. Entonces yo empecé en octubre con esto. Y tomamos la decisión de empezar a correr, a prepararnos para una carrera de 10 kilómetros. Entonces el mensaje del día de hoy se llama la carrera de la vida, ¿ok? Y si hay 3 cosas que aprendí que son esenciales para correr. Lo primero, necesitas mucha disciplina. Lo número 2, necesitas mantener bien enfocado lo que quieres, tener una meta en aquello que es lo que quieres. Y 3, resistir. ¿Sale? Y en la vida cristiana nosotros vamos a comparar una carrera a una carrera con nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay mucho que tenemos que recorrer, es un recorrido muy largo. Y si tú y yo nos ponemos a pensar y volteamos atrás, a tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que empezaron a correr esta carrera de la fe y hoy no están con nosotros. Hoy no se han podido mantener en esta carrera. Han pasado por muchas situaciones. A lo mejor algunos fueron heridos, otros fueron lastimados, algunos recibieron una decepción tan grande que los hizo alejarse de la iglesia o alejarse del cristianismo. Pero si tú y yo abrimos nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta que en esta carrera de la fe hay muchas personas que han claudicado y que han renunciado a ella. ¿Cuáles son las razones? Mira, si hay algo que Misión Vida quiero y que esté en nosotros, es que nosotros no tenemos juicio sobre las personas que han renunciado. ¿Por qué? Porque no estamos en los zapatos de las personas. Nunca sabremos los procesos de las personas. Nunca sabremos por lo que están pasando. Entonces jamás como iglesia deberíamos de emitir un juicio sobre aquellas personas que renuncian. Es tan feo escuchar decir, es que no tuvieron fe, es que prefirieron vivir en pecado, prefirieron hacer esas cosas que estaban mal ante los ojos de Dios. Nunca sabemos el proceso de las personas, nunca vamos a poder conocer por lo que ellos han pasado. Es por eso que nosotros tratamos de nunca emitir juicio. Sí agarramos responsabilidad, porque como iglesia creo que debemos amar más a las personas, servir más a las personas. Sí tenemos responsabilidad, pero nunca emitimos un juicio. Aceptamos como iglesia que nos equivocamos y que tenemos errores, pero jamás emitimos juicio a las demás personas. Sería impropio de mi parte, sería muy poco ético de mi parte pararme aquí enfrente y decir que las personas dejan a Cristo por el pecado, cuando el principal pecador dentro de esta congregación son los pastores, son los que están al frente. Y no decirlo y quererles hacer mostrar a ustedes que el pastor es santo y perfecto es una mentira total, porque todos tenemos errores, todos pasamos por fracasos, todos pasamos por momentos de debilidad, por angustias, tristezas, depresión, ansiedad. Somos personas normales. Es por eso que en este lugar tratamos de que en esta carrera de la fe, en la cual todos los que estamos aquí estamos
tratando de correr, sepan y entiendan que es un proceso y nuestro mejor legado que podemos dejar no es criticar al que se quedó atrás, sino regresarnos por ellos y agarrarlos de los brazos y jalarlos hacia enfrente para que ellos puedan continuar. Eso es lo que es la carrera de la fe como cristiano. La carrera de la fe como creyentes no tiene que ver con una carrera individual. Esta es una carrera colectiva. Por eso Cristo, la esperanza del mundo es Cristo. Y la mejor idea de Dios para el mundo fue establecer la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de cualquier lugar. Estamos hablando de cada uno de ustedes, que es la esperanza para aquellos que los rodean. Es la esperanza para aquellos que tienen cerca, porque ustedes pueden ser esa ancla firme que los levante y los lleve de nuevo a Cristo. Esa es la decisión que tú y yo tenemos. Pero en esta carrera nos vamos a dar cuenta, porque lo que dice 1 Corintios 9:24 es lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y tú y yo en esta parte nos vamos a dar cuenta que esta carrera es un desafío total. El detalle es, ¿cuál es el premio? Porque la verdad, todos los que estamos aquí estamos buscando un premio. Si tú y yo somos honestos y somos sinceros, lo voy a voltear porque el partido de la América se puso intenso. Perdón. Si tú y yo somos honestos y sinceros, algunos estamos aquí porque estamos buscando una restauración matrimonial. Algunos otros estamos buscando una restauración familiar. Algunos otros estamos en esta carrera porque necesitamos una sanidad. Algunos otros necesitan un milagro económico tan grande que solamente Dios lo puede hacer. Y muchos de nosotros venimos a Cristo. La iglesia ha hecho en cierta manera una mentira o un circo en el cual le dice a la gente: ven, asiste a la iglesia, métete en el camino de Dios y todos tus problemas se van a resolver. Cuando la realidad es que la meta principal que tú y yo debemos tener, o el premio al que debemos buscar, es tener a Cristo en nuestra vida. Ese es el verdadero premio. A mí me encanta cuando empezamos a correr, porque en la primera carrera que me tocó la oportunidad, ni siquiera corrí. Vamos a ser muy honestos. La primera carrera ni siquiera corrí. Llegué porque tenía que llegar al carro. No había opción. O sea, ya había empezado y no había vuelta atrás. Tenía que llegar al carro. Pero cuando pasabas por la meta, después de casi una hora, llega una persona y me da una medalla. Y cuando me da la medalla, yo me quedo: wow, yo quería agua, pero eso es bueno. Y fue una experiencia muy buena. Y sabes, la mejor medalla que tú y yo podemos obtener, a pesar de lo que estamos viviendo y de esta carrera de la fe, es realmente un día poder ver a Cristo cara a cara y decirle: aquí estoy. Traté de esforzarme, le eché muchas ganas para ser una persona que se pareciera a ti. Me esforcé en traer el reino de los cielos a la tierra. Que podamos obtener a Cristo, esa es la mejor carrera que tú y yo podemos hacer en nuestra vida. Porque al final del día tenemos que ser perseverantes en alcanzar nuestra meta. Pero la pregunta en la carrera de la fe que estamos viviendo es: ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Me acuerdo cuando estaba de adolescente o de pastor de adolescentes y preguntaban: bueno, ¿cuál es la meta de ustedes al venir a este campamento? Y había muchachos que eran demasiado honestos. Decían: la meta es ligarme a una muchacha cristiana, porque no son tan complicadas. Y yo, Y a la fecha nos vamos a dar cuenta que la meta de muchos de nosotros es que Dios haga algo en nosotros. Pero la meta verdadera en nuestra vida debería ser buscar el mayor honor, que es ser llamados hijos de Dios. Es tener a Cristo en nuestra vida. Esa es la mayor meta que tú y yo debemos tener. Porque al final del tiempo Cristo nos prometió algo. Dice: en el mundo habrá aflicciones. En el mundo habrá dificultades. En el mundo habrá enfermedad. En el mundo va a haber lloro, va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber tristeza. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes hasta el último momento. Entonces, en medio de lo que tú y yo estamos viviendo, en la carrera de vida que estamos teniendo, la mayor meta que podemos tener es tener a Cristo en nuestra vida. Porque cuando viene la enfermedad y tengo a Cristo, yo sé que voy a estar bien.
Porque cuando viene la escasez financiera o cualquier tipo de escasez a mi vida y tengo a Cristo, yo sé que voy a estar bien. ¿Por qué? Porque Él me lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si su palabra lo dice, es una verdad absoluta. Es por eso que debemos luchar y buscar tener esta meta. Así que vamos a empezar con 3 puntos esenciales en una carrera. Y el punto número 1 es la preparación para la carrera, la disciplina. Fíjate lo que dice Hebreos 12 del 1 al 2. Y dice, el autor dice, despojarnos de todo peso y a perseverar en la carrera que tenemos por delante. Tú y yo debemos entender esto en nuestra vida. Cuando tú te empiezas a preparar, yo recuerdo cuando empezamos este tiempo de empezar a correr y lo que teníamos que renunciar. Aquellas cosas que teníamos que decirle no y aquellas cosas que teníamos que decir que sí. Empezar a dormirnos muy temprano para poder entrenar muy temprano. Empezar a comer sanamente. Empezar a hacer una rutina de no importa si estás enfermo, si estás cansado, no importa si tienes mucho trabajo el día siguiente. Si quieres llegar a la meta, tienes que correr. Tienes que prepararte, no puedes detenerte. Y sabes, en la disciplina de la vida cristiana, tú y yo tenemos que empezar a despojarnos de ciertas cosas que no nos ayudan. Tenemos que empezar a despojarnos de ciertas situaciones que no nos van a ayudar. Hay cosas que estamos llevando en nuestra vida que no están ayudándonos en nada. Y tú y yo debemos aprender a despojarnos de esas cosas. Para mí en lo personal, el tema de alimentación no ha sido nada fácil y no lo he cumplido todavía. Si no, otra cosa fuera ahorita. Pero ha sido tan difícil tener que decir que no a las comidas. Y yo entiendo muchos de nosotros que estamos pasando por relaciones que tal vez son tóxicas. Aprender a decir que no a una relación de amistad tóxica, a una relación de noviazgo, a un matrimonio que se está convirtiendo en tóxico, es tan complicado. Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Aquellas situaciones en nuestra vida que nos llevan a una distracción constante. Y es aquí donde tú y yo debemos aprender a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Ser tan disciplinados que aprendamos a orar aunque no queramos. Ser tan disciplinados que digamos, vamos a asistir a la iglesia, aunque haya mejores cosas que hacer. Ser tan disciplinados que digamos, ¿sabes qué? Voy a ayunar de tal día a tal día, pero mantener una disciplina de buscar a Dios. Lo más importante, considero yo, hoy en la actualidad, porque se ha perdido tanto el amor a la práctica de la palabra de Dios, y es ser tan disciplinado que tener nuestro estudio bíblico todos los días, queramos o no queramos, tengamos tiempo o no tengamos tiempo. La realidad es que siempre tenemos tiempo. Siempre hay tiempo. Es mentira el que dice que no tiene tiempo. Es una mentira total. Porque tiempo tenemos para aquellas cosas que queremos hacer. No tenemos tiempo para aquellas cosas que no nos interesa hacer. Y seamos realistas, es una verdad. Porque tenemos tiempo para todo, menos para aquellas cosas que no queremos hacer. Tenemos que ser personas disciplinadas en el ser constantes en aquellas cosas que anhelamos. Y si tu meta es Cristo, y si tu carrera de la fe tiene que ver con llegar a Cristo, hay cosas a las cuales tú tienes que renunciar. Hay pecados en nuestra vida a la cual tendríamos que estar renunciando. Hay negociaciones que estamos haciendo que tal vez deberíamos empezar a renunciar. Actitudes de nuestra vida que tendríamos que renunciar. Sabes, yo soy una persona en la cual como pastor siempre he dicho, aquí en Misión Vida no somos niñeras. Yo no voy a andar viendo Facebook para que mira, ahí andan, ¿qué andan haciendo? No. Ni voy a estar viendo tus redes sociales para preguntarme qué andas haciendo. Y se ríen porque yo les digo, siempre les saludo, ¿cómo están? Bien, bueno, cuando se porten mal, invitan y se rían. No, pues ¿cómo me voy a portar mal? Ay, por favor. Seamos personas realistas. Y aquí en Misión Vida tú eres libre de tomar tus decisiones.
Eres libre como cristiano de tomar tus decisiones. Es por eso que Dios nos ha dado la libertad de decidir a cada uno de nosotros. Tú eres digno, tú eres libre, pero decide disciplinarte en las cosas de Dios. En las cosas de Dios no siempre tienes que estar motivado para venir a servir a la iglesia. La realidad es que la mayor parte del tiempo, en cuestión de pastores o líderes, la mayor parte hay desmotivación. Y es muy normal, pero nosotros no nos movemos por motivación, nos movemos por la fe que tenemos. No oramos por motivación, oramos porque tenemos fe en Cristo, porque es nuestra relación diaria. Y eso es lo que nos lleva a la disciplina en Cristo. Cuando somos disciplinados en decir, ok, esto es lo que yo tengo que hacer. Ahora, y tú dices, entonces tengo que ser disciplinado para ir al cielo. No, eso es por gracia. Pero tienes que ser disciplinado para llegar al premio que es Cristo. Para mantenerte firme, para que puedas seguir corriendo esa carrera, para que puedas mantenerte. ¿Cuántos de tus amigos hoy ya no están en el evangelio? ¿Por qué? Por 1000 razones. Eso no es importante. Lo importante tal vez es que tu disciplina no te alcanzó para regresarte por uno de ellos, porque cuando tenías que regresar por alguien, estabas cansado. Porque cuando tenías que regresar por alguien, estabas desanimado. Porque cuando tenías que orar por alguien, ya no tenías fuerzas. Pero es ahí donde entra la disciplina. Es ahí donde entra lo que realmente somos como creyentes. Que cuando yo no tengo fuerzas, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Que cuando yo no puedo más, sé que tengo al poderoso gigante de mi lado que me impulsa y que me protege. Que cuando me siento débil, en Él encuentro fortaleza. Es ahí donde empieza la disciplina. Es ahí donde tú sigues trabajando. Yo siempre he dicho, ¿por qué al trabajo no faltamos? Porque tenemos que trabajar. Tenemos que empeñarnos en eso. Necesitamos ser disciplinados en las cosas de Dios. Mantener una disciplina. No pude hacerlo, busco otro momento para hacerlo. Pero no dejo que pase el día sin hacerlo. Ser disciplinados. Nosotros cuando hablamos con la que nos entrena para correr, lo primero que nos preguntó fue, ¿y cuál es tu meta? Y ya le decíamos la meta, yo le puse mi meta y súper fumada la meta. Y me dijo, no, vamos a ser más realistas. Y digo, ok. Y le hice una pregunta muy seria. Le dije, ¿usted cree que yo pueda en 2 meses llegar a 10 kilómetros en diciembre? Es de mi edad, yo le digo a usted, ¿no? Pero bueno. ¿Cree usted que pueda 10 kilómetros en diciembre? Sí, me dijo, sí puedes. Te vas a tener que disciplinar. No vas a poder faltar a ningún entrenamiento. Tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y yo así como que, híjole, ¿y qué tengo que hacer? No, pues ya me pasó el plan y yo, híjole, bueno, vamos a intentarlo. Y esto nos lleva a nuestro punto número 2 y es mantener el enfoque en la meta. Nuestra meta de mi esposa y mía era 10 kilómetros. No era fácil, realmente no era fácil, no era sencillo, pero era la meta. Cada vez que teníamos que levantarnos temprano para ir a correr, para recordarla, era tan importante recordar, en diciembre voy a correr 10 kilómetros. En diciembre lo tengo que lograr. Y falta una semana, y falta un mes, faltan 15 días. Y yo le contaba a Mariana, porque Mariana corrió con nosotros, y yo le decía, se aventó 5 kilómetros, Mariana, ¿dónde ven? ¿Ahí dónde la ven? No, nomás canta bonito, también corre. Y yo le decía a Mariana, cuando veníamos corriendo, hubo un punto donde yo me quería regresar ya contigo, ya no quería seguir. Y es ahí donde recordé, y fue inclusive hasta Dios, porque me agaché y se me desabrocharon las agujetas, me paré de correr y me las empecé a abrochar. Y era exactamente donde me tenía que regresar en 5 kilómetros. Y cuando me lo estaba amarrando, así como que Dios diciéndome, ¿te preparaste para esto? Ya te faltan 5 nomás. Y yo, bueno, vamos. Y seguí corriendo. Porque estaba muy en práctica la meta. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y para esto a mí se me ocurre mandarme a hacer una camiseta cristiana para correr la carrera. Entonces, iba con la camiseta corriendo y luego me decían, amén, gloria a Dios, aleluya, sí puedes. Yo, tápate por favor, quiero más discreción. Y gente me decía, esta camisa me motiva. Y
Fue algo muy bonito en lo personal, porque tenía que mantener la meta, y la meta eran 10 kilómetros. En nuestra vida como creyentes, tu meta no tendría que ser obtener algo de Dios. En tu vida como creyente, tu meta no debería ser obtener tu sanidad. Tu meta debería estar 100% enfocado en llegar a Cristo. 100% enfocado. Fíjate, en Filipenses nos dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Sabes? Va a haber dificultades, pero tú no puedes dejar de ver la meta. Va a haber situaciones difíciles, pero tú no puedes dejar de ver la meta. Tienes que enfocarte, tienes que decir, ¿sabes qué? Tengo que llegar al mayor honor que puedo tener o que puedo llegar el día que esté delante de Dios. Y que Él me diga, ven, siervo fiel. Ven, buen siervo fiel. Esa es mi meta, esa es mi visión, llegar a ese punto en mi vida. Fíjate bien, y vamos a encontrar el mejor ejemplo de todos, el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El mayor perseguidor cristiano de la iglesia, de la primera iglesia. Asesino del primer mártir. Y vemos a Pablo convertirse de repente en el mayor precursor del evangelio. Casi todo el Nuevo Testamento, todas las cartas o lo que le llamamos la sana doctrina dentro de la iglesia fue escrita por Pablo. Había un detalle, su meta era Cristo. Su pasado y lo que lo señalaba era un aguijón que le recordaba. Bueno, el aguijón no se sabe qué era. Hay muchas historias sobre el aguijón. Pero había un pasado que le recordaba que él había matado a cristianos. Pero él se tenía que mantener. Él tenía que continuar. No podía detenerse en esa meta porque tenía que llegar a Cristo. Tenemos que intentar llegar a Cristo dejando dificultades atrás. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque al final del tiempo, poder estar delante de Él y decir, he guardado la fe, me he mantenido. Y a lo mejor yo ahorita les pregunto, levanten la mano a aquellos que han sido lastimados por la iglesia. Y van a levantar la mano muchos. Levanten la mano el que un hermano lo hirió. Y tal vez vas a levantar la mano. Que ha sido decepcionado, que ha sentido que le tiraron piedras, que lo juzgaron. Y tal vez muchos de nosotros, y si tal vez empiezo a preguntar cosas un poco más fuertes es, ¿quién está cansado? Agotado, decepcionado, triste. Y tal vez las manos comienzan a levantarse un poco más. Pero lo que debemos recordar es que tenemos una meta. Y no podemos desenfocar nuestra mirada de esa meta. Porque cuando quitamos nuestra mirada de Cristo, es cuando nos damos cuenta de todos los errores que hay. No nos hacemos tontos tampoco. Sabemos que hay errores. Pero tener nuestra mirada en Cristo nos mantiene fijamente corriendo. No quites tu mirada de la meta que es Cristo. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque? ¿En Cristo o en las dificultades? ¿Dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En tu trabajo o en Dios? ¿Dónde está tu esperanza? Necesitamos mantenernos, porque cada situación difícil en nuestra vida es una oportunidad perfecta para mantenernos en la meta. Y necesitamos mantenernos en la meta. No podemos alejarnos de la meta. Número 1, tener disciplina. Número 2, tener un enfoque en la meta. Pero ahí viene el número 3. Y aquí es donde, como creyentes, es donde batallamos. Y el punto número 3 es perseverancia en la carrera, o sea, resistencia. Y aquí es un punto
que realmente es donde muchos fallamos. En este punto es donde muchos fallamos. ¿Por qué? Yo no sé si tú te acuerdas cuando llegaste al Evangelio, cuando conociste a Cristo. Cuando conocimos a Cristo, yo recuerdo, cuando llegué, recuerdo que le dije a Dios, ¿sabes qué? Si tú me das a mí la aventura que dice esa canción, si tú regresas a mí esa aventura, las ganas de vivir, yo te voy a servir toda mi vida. Y llegué, pregunté muchas cosas, pregunté qué era servir a Dios, pregunté qué era hacer iglesia, pregunté qué era orar por las personas, porque en el campamento a veces como cristianos se nos olvida que viene gente que no es cristiana y no sabe nada sobre los términos que nosotros mencionamos. Y yo recuerdo sentarme con los que eran mis líderes y preguntarles de todo: qué es orar por un enfermo, qué se refiere con liberaciones, todo lo que hablaron en el campamento yo traté de preguntarlo. Y tomé la decisión, le dije, todo lo que dijeron yo lo quiero hacer. Y empecé a ir a hospitales, orar por enfermos, me inscribí en diplomados cristianos, empecé a estudiar la Biblia, empecé a ir a las reuniones de oración y empecé con una velocidad en la iglesia, dentro de la iglesia, a tal ritmo que era tan rápido el crecimiento espiritual que la gente empezaba a decir: este muchacho viene con todo, este muchacho trae otro nivel espiritual, está ungido por el Espíritu Santo. Y empecé a correr, pero adivinen qué pasó. Me cansé. Porque durante muchísimos años me tocó pastorear jóvenes, más de 18 años de mi vida. Yo empecé a pastorear jóvenes a los 16 años. Durante muchísimos años corrí tan fuerte. Todo el tiempo estaba disponible para aquel que me necesitara. Todo el tiempo estaba disponible para orar. Siempre estábamos listos para una consejería. A la hora que nos llamaran, mi esposa y yo íbamos a esos lugares. Siempre estuvimos listos para atender. Íbamos en esta carrera tan rápida que llegó el momento donde nos cansamos y bajamos nuestra velocidad. Y siendo muy honesto, ha sido muy complicado para nosotros volver a correr ese ritmo. Nos esforzamos, le echamos muchas ganas, tratamos de salir del hoyo, tratamos de correr, pero ha sido difícil correr esa carrera de nuevo a esa velocidad. Pero eso no quiere decir que nos hayamos detenido. Quiere decir que hemos aprendido a dar pasos firmes. Quiere decir que hemos aprendido a correr de una mejor manera. Cuando la primera carrera que me tocó participar ya con entrenamiento, lo primero que nos decía la entrenadora es: no salgan corriendo como locos, porque al lado de ti va a haber uno que corre que tiene 10 años de experiencia y tú, por quererlo alcanzar, ya no vas a poder correr la carrera. Sal a tu ritmo. Y ahí vamos. Y adivinen quién no hizo caso. Salen los corredores, ahí voy atrás de ellos, ya de repente y ya empiezo a caminar, y ya en lo que vuelvo a agarrar mi ritmo. ¿Sabes? En este punto de tu vida tú ya hiciste un ritmo. Tal vez ya corriste mucho y te tocó servir. Tal vez llevabas el ritmo de ser de las personas que decía: a lo mejor no tengo el tiempo para servir, pero voy a ser de aquellos que con sus finanzas haga que este lugar crezca. Tal vez tú eres de aquellos que dijiste: voy a entregar mi tiempo y voy a servir al Señor. Y llevabas un ritmo y le estabas echando muchas ganas. Pero llegó el punto donde te cansaste, tu resistencia ya no te dio más. Y eso sucede, la mayoría del tiempo eso sucede. ¿Por qué? Porque olvidamos la meta. Y he estado estudiando mucho en cuestión de correr, porque traemos mi esposa y yo una meta muy fija. Y una de las cosas que más se preguntan a la hora del correr es: ¿el maratón es algo físico o es algo mental? Y sabes, es una pregunta que es difícil contestar cuando no has corrido esas distancias. Pero a las distancias que llevamos al día de hoy, nos hemos dado cuenta que correr es más mental que físico. Y en el cristianismo, en mantenerte en la carrera de la vida y de la fe, es más mental que cualquier cosa.
Porque necesitas mantenerte enfocado todo el tiempo para poder sostener la meta que es Cristo Jesús. Tener la resistencia suficiente para que cuando la vida te golpee, comprendas y entiendas que de eso malo que te está sucediendo, algo bueno Dios va a sacar. De esa enfermedad que está llegando a tu vida, que puedas entender y que puedas comprender que Dios va a hacer algo bueno. De ese juicio, de esa crítica, que podamos lograr entender que Dios va a sacar algo bueno. Entonces, tal vez ya corriste a tu ritmo, ya llevaste tu ritmo, y tal vez al inicio fue tan rápido que hoy en día te encuentras cansado. O tal vez empezaste corriendo bien y llegó un punto donde aceleraste de tal manera que ya te cansaste. Aceleraste tanto que estuviste tan cerca de líderes y al darte cuenta que esos líderes no eran perfectos como creías, te decepcionaste. Aceleraste tan duro y de repente te encontraste con un tope en el camino que ya no te dejó avanzar. Déjame decirte que es importante que tú puedas resistir esta carrera de la fe. Porque esta carrera de la fe no se trata de velocidad. Se trata de resistencia, de poderte mantener a pesar de lo que estés viviendo. A pesar de lo que te hayan hecho. A pesar de cuánto has llorado o cuánto has pasado por ansiedad o depresión, que puedas mantenerte. Porque al final del día tú y yo vamos a llegar y vamos a estar un día delante de Dios. Porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y necesitamos poderlo ver a cara y decirle, aquí estoy. He corrido, he peleado la buena batalla. He guardado, he mantenido la fe. Al final del día Dios no te va a preguntar cuántos te hirieron. Al final del día Dios va a estar delante de ti y tú tendrás que contestar algunas cosas. Yo no sé cómo terminas tus días, pero cada noche, a pesar del cansancio, a pesar del dolor, del estrés, de la frustración, hay días que llego a casa y no quiero que mi esposa me pregunte cómo te fue. Lo único que quiero es llegar, sentarme y descansar y disfrutar la familia. Pero cada noche, al terminar la noche, antes de acostarme, yo tengo algo que se ha convertido en parte de mi vida y es voltear a ver a mi hija y a mi esposa. Y tenerlas a ellas sanas, saludables, ahorita es el mejor regalo que Dios me puede dar. Y eso es la fuerza que yo obtengo de parte de Dios para seguir adelante. La gratitud en medio de una carrera de resistencia es sumamente importante. Puedes pasar por peores etapas. Puedes pasar por el camino más difícil. Pero sé agradecido con lo que Dios te está dando. Eso te va a ayudar a mantener una resistencia. La vida cristiana no es fácil. Si te contaron que era fácil ser cristiano, te mintieron. Te estafaron. En pocas palabras, te robaron. La vida cristiana no es fácil. Porque si no, todos fuéramos cristianos. Pero es posible correrla con éxito. Si nos preparamos, mantenemos nuestro enfoque en Cristo, si perseveramos en la fe, Dios nos ha dado todo lo necesario para avanzar esta carrera. Nos ha dado su palabra, ha puesto su espíritu, nos ha llenado de su gracia. No estamos solos en esta carrera. Esta carrera de la fe, tú y yo no estamos solos. Tenemos a alguien que nos impulsa y nos levanta. Si me puedes ayudar, por favor, Luisca. Quisiera ser niño otra vez. Yo tengo muchas preguntas que me voy a hacer cuando llegue al cielo y hay personajes en la Biblia que tengo preguntas para hacerle. A Moisés, tal vez Pablo, a
A Moisés siempre le quisiera preguntarle cómo hiciste cuando te topaste con el mar. Saber que de tus espaldas venían los egipcios. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿No? A lo mejor a Pablo preguntarle, oye, ¿cómo le hacías para predicarle a la gente sabiendo que a muchos de ellos habías matado? A lo mejor entre la gente que le predicabas había uno donde habías matado a un familiar. ¿Cómo te mantuviste? Pero hay una pregunta que siempre he querido hacer y se ha mantenido durante años, y es a Pedro. Porque si tú y yo somos honestos, Pedro es más como nosotros. Pablo creo que es más fuerte, más así como incansable, pero Pedro es más como nosotros. Llega un momento en el que los discípulos ven a Jesús caminando sobre el mar. Piensan que era un fantasma, se asustaron. Pero Pedro sabe que el que caminaba era Jesús. Y Jesús le hace una invitación a Pedro. Y le dice, Pedro, ven acá. ¿Sabes lo que significaba venir acá en ese momento? Era caminar sobre el mar. Caminar sobre el mar. Pedro fue el único que se animó a ir a Jesús. Puso un paso en el agua y después comenzó a hundirse. Y para muchos de nosotros la plática o la predicación por excelencia sería: no tengas la fe de Pedro que se hundió. Pero la predicación que Cristo nos quería dejar es: ten la fe de Pedro, que aunque se hundió, caminó. Por una razón. Él sabía que había dos opciones: o caminaba y llegaba a Jesús, o se hundía y Cristo lo salvaba. En esta carrera de la fe que tú y yo tenemos, siempre va a haber dos opciones: o caminamos siempre viendo a Jesús, o sabemos que si nos hundimos, Él será el que nos va a sacar y nos va a tomar de su mano y nos va a llevar adelante hacia la siguiente meta. Mantente firme, no te rindas, no te des por rendido. Te han herido, te han lastimado, Él es quien sana tus heridas. El desánimo llegó a tu vida, es Él quien te anima a seguir. No te rindas, mantente en el camino de la vida. ¿Sabes? Tenemos la oportunidad de jalar personas a la mejor experiencia que una persona puede vivir, que es tener a Cristo en su vida. ¿Qué es tener a Cristo en su vida? ¿Qué es tener a Jesús de nuestro lado? No te rindas. No te rindas y continúa esforzándote. Mantén una disciplina como cristiano. Mantén una disciplina como creyente. Enfócate en la meta que es Cristo. Y a pesar de las dificultades, resiste. Resiste. Es Dios quien te da la fortaleza, es Dios quien te da la fuerza.